al final de este periodo, balance en cuanto a aprobación de leyes o gestión del segundo poder del Estado. Está con nosotros el director del Observatorio Legislativo, Marcelo Espinel. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Byron, buenos días y muy buenos días con todos los ecuatorianos. Bueno, comentábamos este micrófono, apenas 76 leyes, pero creo que va más allá del número, sino de la calidad de los cuerpos legales aprobados para la República. ¿Qué balancen ustedes desde el observatorio? Sí, sin duda, creo que tenemos que hacer un análisis que vaya más allá de los números, porque a la larga este periodo legislativo ha mantenido el promedio de anteriores periodos legislativos. Se ha aprobado una ley más que el periodo anterior. Algo que llama la atención es que durante los dos y medio años, de hecho, la Asamblea Nacional aprobó 32 leyes y en el último año y medio que se trabajó en la virtualidad a consecuencia de la pandemia, un total de 44 leyes. Y eso llama la atención. O son más eficientes trabajando desde casa o no se dio un adecuado debate en un menor tiempo si nosotros comparamos estos dos ámbitos del trabajo legislativo. Otro tema que llamó particularmente la atención es la capacidad fiscalizadora, y es que efectivamente también en los 2-3 primeros años la fiscalización fue no nula, pero sinceramente creo que le faltó un poco ser más crítico en cuanto a esta observación y cumplimiento de los funcionarios públicos de lo establecido por la normativa, que es un poco también parte de las competencias que tiene la Asamblea Nacional. En cuanto a fiscalización, ¿qué números tiene? Se presentaron un total de 34 solicitudes de juicio político. Pero de estas 34 solicitudes de juicio político, apenas 9 culminaron con la censura o con la destitución de los funcionarios que fueron interpelados. Pero hubo una tónica, y es que la Asamblea llegó tarde. Fue una fiscalización inoportuna. ¿Y a qué me refiero? Política, eminentemente política, más allá de que su nombre lo indica, juicio político. Claro, es un control, por la coyuntura. Político, ¿no? Por ejemplo, lo de la señora Romo, que duró casi un año su transición y hacia finales del año pasado la enjuiciaron y la destituyeron, si se quiere. Pero en el caso del ministro Martínez pasó a todo lo contrario. Exactamente, en el caso del ministro Martínez se presentaron un total de 5 solicitudes de juicio político y la Asamblea nunca las trató. Se utilizó ciertos vacíos de la norma para no dar tratamiento a varias solicitudes de juicio político que se quedaron en el limbo. Mientras que hubo casos como, por ejemplo, la censura del ex contralor Carlos Polit, del ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa y la más reciente, del ex ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, que la Asamblea únicamente pudo censurar a estos funcionarios y ya no pudo destituirlos, porque ya se encontraban fuera del país, habían sido destituidos. Exactamente. Y no dejemos de lado el último caso, que fue la destitución del ahora ya ex asambleísta Fabricio Villamar. Se sabía de la obtención irregular del carnet de discapacidad hace un año, y a 3 días de que culmine el periodo legislativo, la Asamblea decide destituirlo. Y mucho cuidado con lo que se está diciendo por ahí, que el asambleísta fiscalizó, que el asambleísta presentó proyectos de ley. Hubo un funcionario público que se aprovechó de su cargo para obtener un beneficio. Y eso en cualquier lugar del mundo es corrupción. Y no podemos tener este razonamiento parecido a él, no importa que robe, con tal que haga obra. Esperemos que esto también sea tomado en cuenta por la nueva Asamblea Nacional. Va a integrarse un nuevo comité de ética que tendrá la misión de generar autodepuración en el cuerpo legislativo. No sé hasta qué punto las comités de ética funcionan en un parlamento tan polarizado, pero para seguir en el análisis de la que ya se va, otra cosa que generó un rechazo en la opinión pública es esta cantidad de asambleístas envueltos en juicios. Muchos detenidos, presos, sentenciados, otros prófugos. Bueno, son tantos que la verdad que la gente incluso hasta puede haberlo olvidado. Pero recordemos cuáles fueron los casos más escandalosos, si se quiere. Byron, 54 asambleístas actualmente están siendo investigados o procesados por el cometimiento de supuestos actos de corrupción. Y esa fue también la tónica durante estos 4 años. Una asamblea metida en el escándalo, en actos bochornosos de corrupción. Reparto de hospitales, obtención irregular de carnets de discapacidad y los conocidos diezmos. Y eso realmente es lamentable porque incluso, desafortunadamente, un cuerpo colegiado, cuando hay una manzana podrida dentro del cuerpo colegiado, termina afectando al resto. ¿Hubo un espíritu de cuerpo, tal vez? Yo no sabría decirte si es que realmente existió un espíritu de cuerpo en todos los casos, porque también se pudo evidenciar que hubo vendetta política. Recordarás tú la destitución de Sofía Espín, de Ana Galarza. Incluso algunos sectores dentro de la Asamblea Nacional consideran que la destitución del asambleísta Villamar es una suerte de vendetta política. Y nosotros no deberíamos tener una función de Estado
que actúe en base a cálculos políticos electorales y en base a vendetas. Pero quizás los muchachos jóvenes menores de 40 no harán historia, pero los que tenemos un poquito más de 50 podemos recordar que las características de esta función del Estado siempre ha sido muy polémica y nunca alejada de temas violentos. Ahora pues ya no se ve lo que se veía antes con pistolas, eso iba a decir ceniceros, pero hace 20 años, un poquito más de 20 años, bochornosos hechos de golpes, de muchos conflictos. ¿Hasta qué punto esta institucionalidad del Estado es efectivamente el reflejo de lo que es la sociedad ecuatoriana? Porque se supone que en el Parlamento están representados todos los ecuatorianos de todas las tendencias, de todas las regiones. Porque hay un desgaste permanentemente, cada 4 años hablamos por lo general de lo malo que ha hecho la Asamblea y no de lo bueno. Hay cosas buenas en toda Asamblea, pero cada vez como que nos escandalizamos más cada fin de periodo. ¿Qué pasa con esta función del Estado que siempre está en medio de la polémica? Y previo a decirte eso, yo creo que es importante puntualizar lo siguiente. La Asamblea sin duda fue la representación de los ecuatorianos y tal vez eso se evidenció con la imposibilidad de llegar a consensos. No hubo acuerdos durante los últimos 4 años, hubo mayorías móviles, el cumplimiento de la agenda legislativa apenas es del 30%. La mayor cantidad de leyes respondió a coyunturas, no a una planificación, no a la búsqueda de acuerdos y menos acuerdos sobre la mesa, sino acuerdos bajo la mesa. Hubo cosas buenas, sin duda que sí. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, la Asamblea de Ecuador, fue la primera de la región en reiniciar sus actividades apenas iniciada la pandemia, a diferencia de congresos como el de Argentina o Colombia, que tardaron más de 3 meses en hacerlo. Por otro lado, se dio ya la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que lo que va a hacer es tratar de corregir los errores que existieron en esta legislación. Por ejemplo, estableciendo tiempos máximos para los juicios políticos y que estos sean siempre resueltos en el Pleno de la Asamblea, o por otro lado, implementando un sistema de evaluación y seguimiento a las leyes acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Otro tema que me llamó muchísimo la atención en algunas entrevistas que he visto es que el número de legisladores que no participaron en las sesiones, sea virtuales o presenciales, fue mínimo y muchos de ellos ni siquiera tomaron la palabra nunca. O sea, ese dato me parece interesantísimo porque de alguna otra manera quienes van a representar a los ecuatorianos con el favor del voto popular deben participar, porque, o sea, no solamente ir a ganar el salario para, como se decía vulgarmente antes, levantamanos. O sea, ¿cuáles son esos incumplidos? Byron, 2 matices acá, y yo creo que esto es importante mencionar a la ciudadanía. Desde el Observatorio Legislativo de Ciudadanía y Desarrollo solicitamos a la Asamblea Nacional, a través de una petición de acceso a la información pública, que nos entreguen el listado de los asambleístas que solicitaron la palabra al presidente de la Asamblea y a quienes se le entregó, porque hay que recordar que es potestad del presidente otorgar o no otorgar la palabra. No nos entregaron esa información bajo el pretexto de que la información era muy cuantiosa y que no la tenían a la mano. Entonces también ahí muestra la poca transparencia de la Asamblea Nacional en este aspecto. Sobre quiénes fueron los que más asistieron a las votaciones. Existe un aspecto que nosotros evaluamos en el observatorio y es que los asambleístas están mientras le toman lista en la constatación de quórum, pero al momento de votar se retiran. Y de esa manera garantizaron su sueldo del día. Ni que adolescentes. Por supuesto. Durante este periodo se han realizado más de 1.250 votaciones. Los que más asisten y han superado el 96% de asistencia, y es necesario destacarlo, Carlos Cambala de Alianza País, Mae Montaño, asambleísta independiente, segundo periodo que se mantiene dentro de este top 5, Henry Cucalón del PSC, Fernando Callejas, asambleísta de Tungurahua, del Movimiento Creo, y Patricia Enríquez del PSC. Todos superan el 96% de asistencia, pero también hay 5 asambleístas que son los que no asistieron a las votaciones, estuvieron en la tomada de lista y después se ausentaron. Encabeza María José Carrión, de Alianza País. Ella asistió al 67% de votaciones, tuvo más de 390 ausencias a las votaciones. En segundo lugar, Carla Cadena, asambleísta independiente. En tercer lugar, Fabricio Villamar, del Movimiento Ahora, con un total de 374 ausencias, no superó el 68% de presencia en votaciones. Y en los 2 últimos lugares, prácticamente empatadas, Esther Cuesta y Wendy Vera, ambas de la Revolución Ciudadana. Sí, una pena dar estas cifras, pero lamentablemente dan a entender ese comportamiento legislativo que han tenido y efectivamente esto deja muy mal parado su imagen, más allá de justificaciones personales. Otro tema también que es importante señalar, me parece que la calidad de la producción legislativa como tal también tiene sus matices, porque qué es lo que se aprueba y qué no
y sobre todo cuáles de esas propuestas han sido efectivamente pues tomadas por el Ejecutivo o dadas de baja, porque efectivamente desnaturalizaron el espíritu de las leyes. Hay algunos casos puntuales en eso. Bueno, en ese sentido yo creo que es necesario comentar a la audiencia que durante este periodo se presentaron más de 950 proyectos de ley, el triple 900. Que en periodos anteriores. Wow. Y aquí también hay que tener cuidado porque no hay que evaluar a la Asamblea en base a la cantidad, sino a la calidad. Así es. Hay muchos asambleístas e incluso creo que la institución está creyendo que mientras más alto sea el número es mejor y hay que tener cuidado con eso. El 70% de estos proyectos de ley no supera los 10 artículos y asimismo ese 70% son reformas a leyes aprobadas en los años anteriores. Entonces hay que pensar si este ejercicio de legislación fue realizado de manera responsable. En el aspecto cualitativo, en la calidad de las leyes, pues más allá de pensar si es que son en beneficio o no son en beneficio del país, se puso en evidencia casos como por ejemplo el de la ley de violencia digital, en el cual la Asamblea Nacional tuvo que plantear una reconsideración a la votación para eliminar 2 artículos que ponían en riesgo potencialmente el derecho de el acceso a la información pública, así como también la libertad de prensa, ¿no? Y no dejemos de lado otro aspecto. El presidente es colegislador. Y el presidente como colegislador también puede presentar proyectos de ley y se evidenció que muchos proyectos de ley remitidos por el presidente hacia la Asamblea Nacional tenían falencias. Tanto así que la Corte Constitucional tuvo que intervenir. En la forma parece, ¿no? Exactamente. Sí, y ahí es cuando tuvo que intervenir, por ejemplo, en el caso de la despenalización del aborto. Así es. Y también en la ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero. Sin duda que 3 veces... tuvieron que presentar en 3 ocasiones el proyecto de ley. Sí, sí. Y también hubo vetos totales del presidente de la República que impiden que la Asamblea Nacional discuta ciertos temas, como por ejemplo el Código Orgánico de la Salud, la primera reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, así como también la misma ley anticorrupción que fue presentada por el presidente. Entonces, hay que poner mucha atención a la calidad de las leyes y para esto lo que necesitamos es tratar de acercarnos más a la ciudadanía, a la academia y al sector empresarial al momento de crear los proyectos de ley, para tratar de que exista inteligencia colectiva y que esta inteligencia colectiva aporte a tener mejores normas en el país. Podemos tener la interpretación, y digo, tal vez es un poco subjetivo, pero ustedes que hacen el análisis cualitativo y cuantitativo, la calidad del legislador, porque por algo es legislador, legisla, es decir, tiene que tener un conocimiento o llenarse de asesores o personas que tengan esa suficiente experiencia en el derecho para saber qué es constitucional o no, porque efectivamente esta última corte, sobre todo la constitucional, le ha jalado las orejas, por usar un término, de que hay muchas de las leyes que violentaban una norma básica de la Constitución, que eso un estudiante de Derecho de primer año lo podría haber resuelto, pero me da la impresión que muchos de los legisladores actúan más desde el punto de vista político que jurídico. Y ahí es donde salen estos monstruos Frankenstein legales. Sin duda, yo creo que tanto la fiscalización, como ya se mencionó, así como la legislación, está respondiendo en muchos casos a cálculos electorales. Generalmente los asambleístas, y no solo en este periodo, sino en anteriores, antes del periodo electoral, tratan de evitar aprobar leyes o discutir leyes con temas controversiales. Leyes que tal vez impliquen el aumento de impuestos que son presentadas por el presidente de la República. Y de esa manera, este cálculo electoral a la larga no nos permite generar institucionalidad, no nos permite pensar en el largo plazo. Seguimos con legislación coyuntural y que de una u otra manera no aporta al fortalecimiento del Estado. Peor, Byron, en esta situación en la cual, a consecuencia de la crisis del COVID, tenemos mermado a nuestro Estado en materia económica y en materia de garantía de derechos. Finalmente, Litardo ha dicho pues que se va con el deber cumplido, pero él fue uno de los que optó por la reelección y no lo pudo hacer, al igual que otros casi 38 de 42, mejor dicho 42 si no me equivoco, de los 130 legisladores habían presentado su candidatura, pero apenas un 38 de ellos, si no me equivoco, fueron reelectos. Apenas 13 fueron reelectos. 13, perdón, 13. ¿Qué significa eso? Que la gente sí se da cuenta de que no realmente cumplieron con lo que el mandante pidió, o la imagen de ellos fue muy desgastada. A veces se cree que la ciudadanía no le interesa la función legislativa, se cree que el ciudadano no sabe cómo votar, pero el ciudadano tiene memoria. Y esto acompañado de una imagen negativa de la Asamblea Nacional, pues desafortunadamente no solo terminó afectando a
personajes como César Litardo, sino tal vez a otros legisladores que buscaban la reelección y que habían hecho una buena gestión. Ahora yo creo que lo que hay que considerar es que inicia un nuevo periodo legislativo con 137 asambleístas, gran parte de ellos son nuevos y yo creo que los ciudadanos tenemos que darles el beneficio de la duda. No confundir a los integrantes de una institución con la institución per se, que es necesaria dentro de un Estado democrático, y esperemos que ahora esta nueva asamblea, en los consensos que tendrán que encontrar, debido a la polarización que tiene, lo haga de forma responsable, con sentido de país, pero sobre todo, Byron, de forma transparente. Los ecuatorianos queremos acuerdos sobre la mesa, y acuerdos que no sean únicamente respecto de quién va a dirigir la Asamblea Nacional, sino una agenda legislativa y de fiscalización clara, que nos ayude a recuperarnos de las consecuencias de la pandemia provocada por el COVID, pero también con una fiscalización que no responda a cálculos electorales y que tampoco entorpezca las acciones del Ejecutivo, sino que haga un ejercicio responsable de control político. Pero de lo poquísimo que se puede interpretar y leer, me refiero entre líneas de las noticias que vemos de lo que está pasando con la nueva asamblea que a partir de mañana se instala, es de algo un poco similar, porque ya vemos que hay acuerdos bajo la mesa, temas muy controversiales, que daría la impresión de que va a ser una tónica un poco parecida, por lo menos hasta definir quiénes serán las cabezas principales de la institucionalidad. Pues sí, estamos frente a una situación atípica, al menos en los últimos 12 años, con la nueva integración de la Asamblea Nacional. Ninguna organización política tiene una mayoría absoluta, es decir, 70 votos, y por eso es que hasta el día de hoy no conocemos quiénes dirigirán la Asamblea Nacional, cómo se integrarán las comisiones. Se habla ya de que existe un pacto para que la Asamblea sea presidida por alguien del Partido Social Cristiano. Habrá que verlo, pero esperemos que este pacto, que este acuerdo, no sea como pactos o acuerdos anteriores. Recordarás el acuerdo o el pacto de la regalada gana. Por supuesto. Entonces, que se busca lo que sea transparente y con sentido de país. Pero para que se logre eso, también es necesario que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho al control social, que vigilemos y presionemos a la Asamblea Nacional y que nos olvidemos, saquemos de la cabeza esta idea de que únicamente el Ejecutivo es el encargado de gestionar que el Estado funcione. Claro. La Asamblea tiene una función importante, por algo es la primera función de Estado. Marcelo Contaltipa, pero muchas gracias. Gracias a ti, Byron. Marcelo Espindel, director del Observatorio Legislativo, y este balance de esta asamblea que se va en medio de la polémica, más allá de su contribución poca mucha a la legislación ecuatoriana. 7 de la mañana, 22 minutos. Vamos a la pausa. Al regresar estará con nosotros la gerente general del Metro de Quito. Otro tema polémico. Vamos a hablar con ella cómo está esta gestión para el nuevo operador internacional que, según han dicho, comenzará la operación formalmente en octubre.